Buenas, buenas. Hoy es 3 de octubre, viernes 3 de octubre, 12:18 de la mañana. Esta es la vez que más tarde o más temprano estamos grabando Convergencia, que se Sí, estrena hoy, sí, hoy mismo a las 5 de la mañana. ¿Cómo están, Ana Cris? todo bien, Richard. Vea, hasta el tono de voz es más calmo para que sepan. Usted En la tiene gente madrugada, durmiendo en su casa, yo tengo sí, vecinos correcto. que quieren Ajá, yo también. dormir Entonces, tranquilos también. Seguro me entusiasmo en algún momento y alguien me tocará una pared, me imagino. bueno, entonces aquí haciendo patria a estas horas. Bendiciones para todos y esperamos que les guste mucho este capítulo que, como ven, va a salir así recién salido del horno para ustedes. Sí, sí, yo cuando le dé publicar voy a hacer así. ¡Puf! Bueno, hoy vamos a ver lo que pasó el miércoles 1 de octubre, incluye la Ajá, conferencia de prensa, ¿verdad? Algunos correcto. puntos importantes para mencionar y ver. Algunos sí. El jueves 2 de octubre, o sea, el día de ayer, ¿verdad? Que pasó Sí, hace ayer. 19 minutos. Y se estrena pues el día de hoy, viernes a las 5 de la mañana. Vean que nosotros nos fajamos para cumplir con el horario. Entonces, Sí. Ana Cris, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con pues la apertura de la campaña. Ahí tenemos un video donde vamos a observar que ya costarricenses estamos oficialmente en campaña electoral y pues vamos a ver algunas reacciones de los diferentes candidatos presidenciales y de las cosas que se vivieron ahí. Como preámbulo y poniéndoles en contexto, ustedes saben que el inicio de campaña marca la entrega de parte del presidente de la República de las fuerzas policiales a el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, la magistrada presidenta Eugenia recibe de parte del señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, el estandarte de la fuerza pública como significado de esto. Y este es oficialmente el inicio de la campaña electoral del 2026. Así que tenemos las reacciones de varios candidatos presidenciales que se encontraban ahí en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Asume un papel muy importante en, en todo lo que tenga que ver con el control electoral. Y entre esas cosas, pues está el comandar o liderar las fuerzas policiales, ¿verdad? Entonces, como dice Ana Cris, doña Eugenia Zamora, magistrada presidente de del Tribunal Supremo de Elecciones, presidió justamente este acto, recibió la bandera de la fuerza pública, pero aquí vamos a ver algunas opiniones de candidatos presidenciales. Esto es gracias a Trivisión, que nos están señalando en este momento, diciéndonos la mirada que acusa, no mentira, sino diciéndonos, ahí vamos con el video. Así es. Por si nos ven, un saludo a don Memo y a Ari. Preguntas que siempre nos pasan diciendo acá en nuestro programa. No sirve el botón. No, no, que va. Neifran, Está como en... ahora sí. Y eso Escuchamos. implica el reto de la eficiencia. Pero estoy segura que así vamos a poder salir adelante. ¿Sobre quién nos está financiando? Nos estamos financiando en este momento a puro pulmón, a esfuerzo de gente que quiere donar, las cuentas del partido son transparentes, siguen los lineamientos del Tribunal Supremo, hay gente que nos dona desde un poquito hasta un poquito más grande y por supuesto que vamos a hacer uso también de los bonos que ya a partir de hoy el tribunal empieza a girar cómo se pueden utilizar. Eso lo vamos a recurrir, pero con toda la austeridad del mundo. Repito, aquí no vamos a hacer gastos innecesarios. Bien, ahora veamos el siguiente video. Claudia Dobles. Ahora sí, vamos a ver si sirve. Doña Claudia, en un día tan importante como hoy, no la vemos tampoco acompañada del señor expresidente de la República, don Carlos Alvarado, por alguna razón en específico, entendiendo, ¿verdad?, la sesión solemne, lo que representa un día como hoy. Sí, como le decía a nuestra compañera periodista, mi esposo está trabajando.
Doña Claudia, cada elección tiene su complejidad y cada vez que vamos acercándonos a una, pues se va vislumbrando un poco qué es lo que podría estar marcando la cancha. ¿Cuál cree usted que es la mayor complejidad que tendrá esta elección de cara al 2026? Sí, es una muy buena pregunta porque creo realmente que uno de los grandes retos que viviremos en esta campaña es la desinformación. La cantidad de información que no necesariamente es veraz, la cantidad de información que van a sacar tal vez en busca de dañar la credibilidad de alguna de las candidaturas, y creo que habrá que trabajar muy en conjunto, y ahí creo que juegan un papel muy importante los medios de comunicación en ayudar a llevar la información con veracidad, porque redes sociales estará inundada de todo tipo de información, alguna que será con base a datos, pero otra que será absolutamente falsa. Ahora, Juan Carlos Hidalgo. Es que logremos recuperar ese país que se nos está yendo de las manos, que logremos revertir la enorme crisis que está experimentando Costa Rica en materia de seguridad, donde nos hemos convertido en el segundo país más violento de América Central, que logremos recuperar nuestro sistema educativo, que está en plena crisis, en caída libre desde hace más de una década, que logremos revertir las listas de espera, en donde 8 costarricenses están muriendo a diario, esperando una cita o esperando un tratamiento. En fin, muchas cosas van en mal camino en Costa Rica. Necesitamos recuperar el país con un liderazgo decisivo a partir del próximo 8 de mayo. Cada proceso electoral tiene su propia complejidad, don Juan Carlos. ¿Cuál es la que vislumbra usted de cara a esta elección del 2026? La grosera interferencia por parte del Poder Ejecutivo en una elección donde no está invitado. Yo creo que esto ha sido una norma, un patrón en Costa Rica, una ley, es un mandato legal y constitucional de que los gobiernos no tienen que entrometerse en el periodo electoral, pero vemos que este gobierno no quiere respetar las reglas del juego. Confiamos en que el Tribunal Supremo de Elecciones va a tomar las cartas en el asunto y va a garantizar una cancha pareja para todos los candidatos de cara a las próximas elecciones. Y por último, don Ariel Robles. El principal desafío es el abstencionismo, es el descontento, es la desmotivación que tienen las personas por la discusión política y por la representación de las ideas. Se habla sobre esa conquista a la población joven, quien es la que particularmente trae un mayor porcentaje del abstencionismo. Usted es una persona joven también, don Ariel, y evidentemente representa muy bien a un importante sector de la juventud. ¿Cómo volverlos a conquistar y que se involucren nuevamente en la política? Sí, bueno, vamos a ver, el sector joven de nuestro país tiene razón en estar incómodo, no encantarse con la política, porque la política habla otro código, ¿verdad? Habla código de otras generaciones, y bueno, lo principal para lograr que la juventud preste atención es hablar el idioma de la juventud, y eso es lo que nosotros y nosotros tratamos de hacer. No es casual que la candidatura más joven que tiene, digamos, estas 20 opciones que han salido a la propuesta electoral, la más joven es la nuestra, y bueno, si la juventud quiere verse representada en un espacio, lo hacemos desde la función que ejercemos y desde la discusión que damos. ¿Estamos de cara a una segunda ronda o cree que se resolverá el 1 de febrero? Segunda ronda electoral. ¿Se ve ahí? Sí, estaremos el oficialismo y nosotros como una oposición responsable en ese periodo. Esperamos que ojalá la candidata oficialista sepa llevar esta contienda al espacio más democrático, más respetuoso, y donde sea esa contienda entre ella y nosotros que pueda definir el futuro de Costa Rica. Y con esto cerramos el programa. Ari, muchísimas gracias. Cuatro declaraciones, cuatro. Vea. Rápido, quiero ser puntual para no Sí, extenderme mucho. sí. La grosera interferencia del Poder Ejecutivo, dice Juan Carlos Hidalgo, Y ¿verdad? algo. Yo no sé a qué se refiere con eso, porque ¿en qué está interfiriendo directamente el Poder Ejecutivo en las elecciones? Ujú. A Yo ver, también el quisiera Poder saber. Ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer: Ujú. inaugurar obras, trabajar, ¿verdad? O sea, si no hiciera nada, eso sería lo correcto. Ahora, el hecho de que el presidente esté siendo vocal y reclamando el tema de lo que él ha denominado como una mordaza, es porque se le están aplicando medidas que no se han aplicado anteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la grosera interferencia? ¿Cómo está interfiriendo en el proceso electoral? Además, la campaña comenzó
oficialmente en el momento en el que se estaba llevando a cabo esa actividad. Correcto. ¿Ok? Entonces no es válido ese argumento. Más bien, fue Juan Carlos Hidalgo el que estaba interfiriendo directa o indirectamente en el criterio de votación para el levantamiento de la inmunidad con un discurso electoral. Entonces, cada cosa con su cosa, Sin contar ¿verdad? que Si sacó a todos los diputaciones de la campaña electoral, ¿verdad? No lo sacó a recordemos. las diputaciones, expulsó, apartó, segregó, Ajá, como sea, a ajá, las diputaciones que votaron en contra de levantar la inmunidad. O sea, sí. ¿dónde está el criterio, la capacidad de análisis personal de los diputados? Yo no creo que los diputados del partido que sea le pertenezcan al partido. O sea, si un partido vota una moción, yo no creo personalmente que el diputado pensando diferente tenga que votar como dice el partido. No sé, a mí. Luego, el problema de seguridad que también dice Juan Carlos Hidalgo, sabemos muy bien y lo hemos dicho hasta el cansancio, es de los tres poderes. Sí, ya ¿Ok? lo probamos, de hecho. Sí, ahora. Si cualquier candidato dice que va a solucionar el problema de seguridad, está mintiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ningún candidato tiene poder para crear leyes, modificar o derogar leyes. Eso le toca a la Asamblea. Ni tampoco tiene el poder para sentenciar y mantener en la cárcel o liberar a los criminales. Eso le toca al Poder Judicial. ¿Ok? Nada más le toca la fuerza pública. Y van a decir seguramente, sí, pero generar el diálogo, bueno, en chistes de diálogo hemos estado un montón de años y mucho no hemos avanzado. Ok, em, quiero mencionar esto porque me parece muy importante. Los políticos generan realidades en sus discursos. ¿Ok? Es Ujú. como que yo diga, Ana en ese momento está en un lugar evidentemente muy frío, ¿verdad? Porque está con una suéter. Y me imagino que no debe haber mucha gente en la calle y qué problema, ¿verdad? Porque eso limita el comercio nocturno, porque en lugares tan fríos como eso, y de repente no está tan frío para eso, únicamente usted tiene un poquito de frío, se pone una suéter y ya, pero yo genero una realidad con mis palabras en mi discurso y para algunas personas eso que yo digo es así y no se lo cuestionan. Entonces es ahí donde dice Ignacio Zurdia, percepciones son realidades. Lo que Sí, yo percibo de lo que consumo de información va a ser una realidad para mí. para mí, cuando en realidad no es una absoluta, no es, es mi realidad nada más. Si quiere, comente usted y después yo digo algo de Ariel, porque Ah, bueno, ok, voy con Juan Carlos. Eso que vos estabas diciendo sobre el tema de la seguridad me atañe mucho. Ahora lo van a ver porque, por ejemplo, en la Comisión de Hacendarios se está tocando un tema muy interesante que tiene que ver con el Poder Judicial. Recuerden que el Poder Judicial es el que distribuye internamente el presupuesto. Entonces, eso no, lo que acaba de decir Richard atañe también al Poder Judicial y lo van a ver de qué manera. Em, con respecto, también quería hablar un poquito sobre Claudia Dobles, donde le preguntan sobre el esposo que dónde estaba y ella contesta que estaba trabajando. Me llamó la atención la manera en cómo lo contesta, ¿verdad? Eso solamente como un dato, ¿verdad? Ahí, que me quedó, ¿verdad? pero solo le Y preguntaron dónde estaba, ¿verdad? sí, solo le preguntaron dónde estaba y él O sea, no le le preguntaron qué trabajo. estaba haciendo. Sí, cierto, que no sé. Tal vez porque verán al esposo de doña Laura por ahí, no sé. Tal vez por eso que le preguntaron a doña Claudia precisamente que dónde estaba. Bueno, Y usted está sabe haciendo, por qué no fue, ¿verdad? porque está trabajando, dice. Yo le voy a dar mi suposición, cortita en dos palabras. Ah, ok, Mala imagen. sí. Porque usted cuándo ha visto en esta campaña o cuántas veces ha visto en esta campaña a Claudia Dobles a la par, así, a la par, tú con tú, ¿verdad? De Carlos De Alvarado. Carlos Alvarado, sí. Me parece raro. ¿Cuál ha sido el presidente con peor popularidad al cierre de su mandato? Carlos Alvarado. Sí, Entonces, sí, sí. evidentemente, desde el punto de vista del marketing político,
Ella no se lo le tratan puede de ver con personal. Sí, sí. Exacto. ¿Por qué hicieron la coalición con Agenda Ciudadana? Para cambiar la imagen Ujú. que traía del gobierno de Carlos Alvarado. Sí, sí, O sí, sea, no totalmente. lo pueden poner. Esa es para mí mi La hipótesis. Si explicación el tuya. señor está trabajando, pues de qué bueno, ¿verdad? Pero esta era una ocasión muy importante como para que estuviera a la Es par que de su esposa. sí, es que Perdón que le sí. interrumpa. No, no, es parte de la interacción de nosotros. Pero me llama la atención porque eso es parte como del apoyo que debería darle el señor expresidente de la República a su esposa, ¿verdad? Esos son cosas que me llamaron la atención. Ahora, de Laura, observo lo que habló ella, ¿verdad? El tema de una campaña austera. Eso es lo que saco yo más. De hecho, si nos vamos hacia el anuncio que ella dio en la asamblea del partido, habló que renunciaba a un 25%. Entonces vuelve con ese discurso que ella mantiene, ¿verdad? En una campaña austera y de cómo se están financiando en el tema de campaña Sí, al y con, 25% de la deuda política. de la O sea, deuda de lo que política. les toque Ok, de sí, deuda política van a renunciar al 25%. al 25%. Y del señor Ariel Robles, que prácticamente lo único que rescata él es el sector joven. Sector joven y sector joven y sector joven, nada más. Hay que recordarle al señor Ariel Robles que el sector joven no solamente representa pues la ideología que él representa, también hay diferentes tipos de sectores de juventud, ¿verdad? Hay juventud de diferente tipo, ¿verdad? Incluyendo la conservadora. Entonces, habrá que ver qué bloque, hablando de percepciones y realidades, es el que logra traer el señor Ariel Robles. Bueno, Ariel Robles dice que está hablando en el idioma de la juventud. O sea, la juventud Ujú. habla de fascistas, Uy, de cierto, asesinos, porque por cierto, lo esos que fueron leí. los términos que él utilizó en el control político de hace 1 o 2 días, ya no me acuerdo, Hace como 2 días. grabamos en los intervalos, ¿verdad? De un día Sí, al otro, pero esos fueron los términos que él utilizó refiriéndose a doña Pilar. es inercia. ¿Esos son los términos en los que habla la juventud? ¿O No creo. son los términos que se le trata de inculcar a la juventud? No, ahí estamos en un grave error. Ariel Robles es el candidato más joven, ¿verdad? Me parece. Pero ¿qué edad tiene Ariel a todo esto? Ese que ahorita mismo lo averiguamos aquí en vivo y Anda en por los directo. 30 y algo, Richard. O sea, ya es fuera de un joven, sería adulto joven. No es joven joven, es un adulto joven. O Ariel menos que, Robles Barrantes, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, Ariel Robles Barrantes. Creo que anda por los 30 y algo, Richard. A ver si me corregís. Ya le digo. Y El entonces tri- eso me llama mucho la atención porque él como que ha utilizado esa bandera. Inclusive Priscila Vintas es más joven que él. Me parece que tal vez Sofía Guillén puede andar todavía más joven, Tiene pero es que 34 años. 34 ya 34 es 34, Sí. ¿no? Sí, pero le voy a decir una cosa, y yo lo digo con todo respeto, Ana, pero creo que la cuota o el grado de madurez es algo importante Ah, en ok. la política para aspirar a ciertos puestos. ¿Ok? Y estamos de acuerdo. Pueden haber personas jóvenes muy maduras, pero también sería bastante lógico que una persona joven esté en proceso de madurar. ¿Ok? Y ese proceso de madurez va de acuerdo a las cosas que ha tenido que vivir en el sistema en el que ha tenido que desarrollarse. Ujú. ¿Ok? Entonces, el hablar de que estamos, o el decir que estamos hablando en el idioma de la juventud y escucharlo hablar de fascistas y que son personas capaces de matar, o sea, ¿qué tipo de formación le está dando un candidato a la presidencia a la generación de jóvenes? Decir así, abierta e irresponsablemente, que una persona es fascista, ¿ok? Que vimos la definición y nada que ver, ¿ok? Y Sí, además de eso, que los fascistas están dispuestos a matar. a matar. Le recuerdo a la derecha de Ariel Robles, a la derecha de Ariel Robles está Rocío Alfaro Molina,
que defiende abiertamente al gobierno de Venezuela, al narco gobierno terrorista, no, ni siquiera ellos son fascistas, ellos son terroristas y narcotraficantes. ¿Ok? Y clasificados ya por el gobierno de Estados Unidos. Volvemos a lo mismo que hablábamos Exactamente, anteriormente. orden de captura. La Corte de Estados Unidos está pidiendo 20 años de cárcel mínimo para Maduro, Sí. mínimo. Y tienen ahí ocho embarcaciones y no sé cuántas decenas de aviones listos, Sí, no para invadir Venezuela, sino para, voy a sonar muy, muy extremo de repente, pero para liberar al pueblo venezolano de ese trío de bestias que están ahí defendiendo sus propios intereses, pues, ¿verdad? El cartel de los soles, que así se llama. Entonces, y que han obligado a la cuarta parte de la población a irse de a migrar. Venezuela y han desaparecido a muchos otros. Sí. Entonces, hablemos de fascismo. ¿Quiere que hablemos de fascismo? Es muy irresponsable decir eso. Y finalmente dice que quieren ser una oposición responsable en segunda vuelta. ¿Y cómo lo has Dos demostrado? mil 2564. Ese es mi número. ¿Ok? 2564 mociones Más las a un mociones de proyecto revisión, ¿verdad? para generar 40.000 empleos de los que se estarían beneficiando muchas de las personas jóvenes que estarían votando por el Frente Amplio. ¿Esa es una posición responsable? No. Y espero que la próxima asamblea modifique el reglamento para que cada diputado no meta más de 5 mociones y ya, finito. Uy, eso ha sido constante, por cierto. Ya anda en boca de varios candidatos a diputados. Qué dicha, me alegra mucho, por Sí. cierto. Y ¿Qué seguimos con más? el siguiente tema, que es el video de Central Noticias, que habla dónde se le retiró al señor Leonel Baruch Golper la visa de Estados Unidos. Entonces, vamos a verlo un momentito para poder comentar. Ahí Sí, hacen eso es como, una ¿cómo? pequeña reseña de por qué razones es posible que el gobierno de Estados Unidos le haya retirado al señor la visa, específicamente. Correcto. Este es un tema al que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Primero, Ujú. porque es noticia, primero que todo. Segundo, porque evidentemente el señor Leonel Baruch es el dueño del banco BCT y es un banco que va a tener una preponderancia muy grande, va a tener una relevancia importante con el tema de la campaña política también, porque es de los bancos que más ha aportado a diferentes partidos. Bueno, aportado no, prestado dinero a diferentes partidos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Obviamente, además de las acusaciones que pudieran tener eventualmente en este proceso de investigación. Vamos a ver qué fue lo que comentaron por acá. Tenemos a Douglas Sánchez en este momento en el set de Central, ahora nuestro director, porque usted nos tiene más información del caso de Leonel Baruch. Bueno, Douglas, este martes se dio el anuncio de que le revocan la visa a él y este miércoles 1 de octubre lanza un comunicado dando datos y también dando culpas, porque fue muy claro diciendo quién era el culpable de todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que, Luz Helena, el caso de BCT y de don Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CR Hoy, hay que separarlo en dos ámbitos. Uno tiene que ver con el famoso megacaso fiscal que fue a través de un TikTok que tiene absolutamente razón. Ahí no hubo nada, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo claro. Son 11.000 millones que en ese momento se hablaba de defraudación fiscal. Esta cifra fue inventada, nunca existió, por lo menos no hay registros y así concretos. lo dijo el exministro de Exactamente. Hacienda. Y creo que ahí hay que ser claros en eso. Ahora, lo que no cuenta don Leonel a través del comunicado que envía a los medios de comunicación, excepto a nosotros, no sé por alguna razón, porque me conocen bastante bien, lo cierto es que estamos hablando de movimientos financieros. Vean, Claro. ahorita vamos a ver también el comunicado de prensa. Ahí lo está. tenemos. Y yo quiero irme a la última parte, compañeros, si me ayudan, porque en esto hay que tener mucha claridad y claramente el famoso megacaso
no aplicaba. Pero lo que llama mucho la atención es el siguiente párrafo. Hasta la fecha he aportado diligentemente toda la información que me ha sido requerida por las autoridades competentes, tanto Costa Rica como en Panamá, y lo continuaré haciendo con todas las autoridades competentes que así lo requieran para que este ataque malintencionado de mi imagen y reputación se esclarezca de manera definitiva. ¿Por qué menciono esa parte? Porque creo que la gente tiene que saber y tiene que estar muy clara en que una cosa es el mega caso, que no pasó a nada y que se archivó y que no ocurrió nada más, y ahí tiene razón don Leonel. La investigación que se le sigue es en Panamá por presunto lavado de dinero. No es que nosotros lo inventamos, porque de repente están las frases estas célebres de que los medios chavistas le dijeron, yo no entiendo de medios chavistas, yo entiendo de periodismo y entiendo de un expediente que tenemos nosotros en nuestro poder, y de que manera objetiva, incluyendo todas las declaraciones del grupo UST y del mismo don Leonel, que le pedimos declaraciones, dejamos en claro en que esto se basaba en evidencia. Y aquí voy. Estos movimientos financieros a los que hace referencia esta investigación tiene que ver con 65 millones de dólares, ¿sí? En préstamos circulares entre Costa Rica y Panamá. Ojo, movimientos que iban y venían entre ambos países, con la utilización de varias sociedades ligadas al empresario Baruch, Betamatrix, Baruch Holding y Latam Asset Management. Estas tres figuras o estas tres sociedades son las que está investigando justamente la Fiscalía panameña en esta causa, y que además en la parte final él asegura que está compartiendo la información, porque recordemos que en Panamá sí le congelaron 10 millones de dólares justamente por este tema. Así que paso a decirle los tiempos concretos. El 8 de mayo de este año, Panamá notificó a Costa Rica. La Fiscalía panameña envió un oficio, el FCAI-1900-25, y allí identificó en ese oficio un poco más de 12 millones de dólares en depósitos en BCT Panamá a nombre de Latam Asset Management. El beneficiario final, don Leonel Baruch. Adjuntaron los fiscales de Panamá una llave USB que le entregaron a la Fiscalía de Costa Rica, y que de alguna manera estos movimientos, decían, eran sospechosos en apariencia. El 9 de junio, Panamá pidió cooperación formal a Costa Rica y le dijo: Costa Rica, ustedes no me están pasando la información que yo requiero para continuar en la investigación. Y allí, además, informamos que CR hoy había recibido prácticamente casi 5 millones de dólares desde cuentas offshore, sin contratos ni respaldos. Es decir, pasan la plata, pero no hay un contrato. No hay una razón. Exactamente, eso es lo que está la Fiscalía investigando. El 24 de junio del 2025, Costa Rica le responde. La Fiscalía TIC admitió que recibió las pruebas. Decidió no anexarlas al expediente nacional, alegando que la causa abierta no cubría del 2008 al 2015. Es decir, dijo, mejor aquí abrimos un expediente. Después, el fiscal general de la República, Carlos Díaz, nos confirma que efectivamente se abrió una causa. Es decir, hay dos causas. Hay una causa en Panamá y una causa en Costa Rica. Ahora, él dice en el comunicado que si es que el presidente es el que son patrañas, que si el presidente fue el que influenció a la Fiscalía panameña, eso yo ni lo sé. Es decir, nosotros ni lo sabemos. Pero la investigación está y los papeles están y ahí está la información. Exacto, eso pasa por una suposición del empresario. Nosotros no aportó tampoco pruebas contundentes para entender si realmente fue el presidente el que presionó a la Fiscalía panameña, que a mí honestamente me parece un poco un delirio. Ahí está el comunicado. Entonces, a ver, con respecto a la investigación, por supuesto, lavado de activos en Panamá, esa investigación fue abierta por la Fiscalía de Panamá por presión de Rodrigo Chávez. Él confirma que se abre la investigación que nosotros dimos a conocer de manera en exclusiva después de que lo publica incluso el Estrella de Panamá. Prueba de que Rodrigo solicitó a Panamá, dice él, que abrieran un expediente de investigación en mi contra en la Fiscalía de Costa Rica, como se dice popularmente, tira la piedra y esconde la mano. Esto no nos consta a nosotros y tampoco hay manera de que él lo pueda probar, pero si lo puede probar, estaría buenísimo que nos pueda entregar la información. Hasta la fecha, TCL ha aportado diligentemente toda la información, porque por supuesto que tanto Costa Rica como Panamá le están pidiendo información a don Leonel Baruch. ¿Qué es la necesidad suya, ma? Tenemos a Douglas Sánchez en este momento en el set de... Bueno, ya, ahora sí.
Sí, nada más déjeme porque a veces comienzan a correrse otros videos de forma inmediata. Ya, listo. Ese es el tema con Facebook a veces. Sí, O sea, se sí, filtró sí. el audio de otro video que seguía después de eso. De un reel. Vea, yo, como hemos venido manejando esto, es como darle seguimiento y ya, porque es un tema que está en investigación. Sí, exacto. Pero yo sí tengo que hacer dos micro comentarios. Uno, ¿quién le redacta esos comunicados a don Leonel Baruch? Porque parece que no hay un abogado de por medio. ¿No vio lo que dijo? Que Sí, parecía exacto. que, Una, una que cosa, Chávez eso. manipulaba. O sea, que el presidente presionó a la Fiscalía panameña. Es como que yo la presiono a usted para cocinar algo que yo quiero en su casa, aunque yo no coma en su casa. O sea, injerencia sobre la soberanía panameña de parte del presidente Chávez Robles. Imposible eso. Menos sobre Está la fiscalía, que es muy un ente raro, judicial. Ni muy siquiera el raro. presidente de Panamá lo puede hacer, Sí, exacto. O sea, digo yo, ¿no? sí, o sea, o sea, no. Pero No bueno, tiene sentido. O sea, en un sistema de contrapesos, de la cual don Leonel es, bueno, todas las personas que participan con él, muchos de los políticos de Liberación Nacional y otros a los cuales él pues, ha financiado, defienden la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, eso es imposible. Y el otro tema es el de la visa, ¿verdad? Tampoco imposible. ¿Cómo? sí, o sea, es ¿Cómo? algo, bueno, en las investigaciones estarán saliendo las cosas más importantes y a veces para generar un comunicado enfocándonos en lo menos relevante es una técnica, esa es una técnica para pues llenar de elementos un comunicado. Pero creo que tendría que revisar bien quién le redacta esos comunicados porque están un poco raros, ¿verdad? Sí. Bueno. Rayan en lo informal, pero bueno, en fin. Seguimos. Nos vamos con la mordaza y Ok. vamos a explicar por qué vamos a poner en silencio el video Sí, por el tema de la música. resulta, ¿verdad? Aquí le estamos quitando el audio. Resulta que algunos videos de Doña Pilar tienen sonidos que tienen derechos de autor. Entonces, resulta un poquito complicado subirlos a YouTube porque YouTube detecta el audio protegido y pues de ahí lo frena, ¿verdad? O nos corta ese extracto que tiene el audio protegido y queda cortado. Entonces, vamos a utilizar una nueva técnica. Vamos a poner el video y lo vamos leyendo y comentando. Correcto. Sí, comentándolo Entonces, nosotros. De todas maneras, yo sé que muchos de ustedes lo han visto. exacto. Los controles políticos de Doña Pilar son, sumamente, tienen una gran visualización, entonces muchas personas lo han visto, pero lo interesante de doña Pilar Cisneros es la cantidad de datos que ella utiliza. Entonces, ciertamente casi, no, casi siempre no, siempre está apoyada en datos gráficos, pruebas, documentos, etcétera. Como buena periodista que siempre ha sido durante más de 40 años. Ella pues sabe hacer su trabajo y los controles de ella, bueno, ya lo hemos dicho, son magistrales. Entonces, este no es la excepción donde ella aporta pues pruebas e inclusive imágenes donde otras administraciones presentaron pues situaciones en las cuales también estaban en campaña electoral y no hubo las reacciones que hubieron en esta en específico, Sí. como en esta Entonces, en específico. dice, para los que dicen que no hay mordaza, claro que hay mordaza del Tribunal Supremo de Elecciones, dice doña Pilar, contra la administración Chávez Robles, y hoy en este control político se los voy a demostrar. Entonces ella dice, lo que dice el código, la constitución política, ¿verdad? Dice, Ujú. voy a pararlo acá. Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la Administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y a los consejos municipales difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria. Lo que doña Pilar alude es que esta información publicitaria es información pagada, Ujú. ¿ok?
relativa a la obra pública realizada a partir del día siguiente de la convocatoria de elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Este es el artículo 142, ¿verdad? Dice ella, óigalo bien, dice, es información publicitaria y es aquello que se puede entender como, para doña Pilar, como información pagada, ¿verdad? Entonces dice, publicidad es la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etcétera. De hecho, esta es la definición que consigue don Alejandro Pacheco en la entrevista con Amelia Rueda, que nos comparte, bueno, o que compartimos en el episodio anterior de Ujú, Convergencia, ¿verdad? ujú. Y por otro lado dice que informar es enterar o dar noticia de algo. O sea, son dos cosas distintas. Quiere decir que si el gobierno informa algo, ¿verdad? No está haciendo publicidad. Esto va desde la parte de las definiciones del español hasta los términos propiamente legales. Pero aquí hay un tema, y el tema es que el tribunal interpreta y tiene esa libertad de interpretar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí doña Pilar hace la distinción entre publicidad de información. Dice, lo que hacemos en la conferencia de prensa, ¿acaso? Ay, la República para que caliente. Ajá, o sea, dice doña Pilar, ¿para qué se tiene un presidente de la República si es acaso para que esté en Zapote calentando una silla? O sea, tiene que hacer cosas. Lo hicieron un presidente para que cumpla con sus promesas y pregúntese una cosa, ¿aplicó el Tribunal Supremo de Elecciones esa misma mordaza para otros gobiernos? Dice que no jamás, y aquí viene justamente esa serie de publicaciones que de repente usted puede ir comentando, Ana Cris. Sí. Para nosotros sí, ella habla de que para nosotros sí, para ellos no. Bueno, por ejemplo, el caso del 16 de diciembre del 2021, donde 52 días de las elecciones se da este claro ejemplo entre Claudia Dobles y el señor expresidente, donde, pues por supuesto, se da un comentario, era una defensa sobre una mesa redonda específica y ellos pues estaban haciendo cámaras para publicitarlo, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de cómo se está visualizando algo que está el gobierno, que está haciendo el gobierno, y allí no se dijo en absoluto nada. De hecho, esto fue tomado precisamente de las páginas, de la huella de las páginas de la Casa Presidencial. A Ahí noventa y está. cinco días, vean, resaltó, vean todo lo que las cosas, el apoyo, la educación, esto en las redes sociales específicamente, y esto fue el 28 de noviembre del 2017, a 68 días para las elecciones. En el caso de Luis Guillermo Solís, el 9 de enero del 2018, a 26 días para las elecciones, que es la entrega de un terreno en Changuiná a sus poblaciones. Y el 1 de febrero, óigame, el 1 de febrero del 2018, a 3 días de las elecciones, el señor Luis Guillermo Solís en una gira de trabajo para estrenar casas. A 100 días para las elecciones, el 25 de octubre del 2013, la señora Laura Chinchilla, 74 días para las elecciones. Y vean, allí está, es una visita en Avangares y allí está, dice Presidencia de la República. No está tomado de otro lado. O sea, y aquí no hubo ninguna prohibición, apercibimiento o lo que hubiera sido para que los funcionarios hicieran. A 20 días para las elecciones, el 13 de enero del 2014. Y Esas, subrayar todo por redes sociales. sí, todo está ahí, o sea, todo está ahí. Ahí está la huella digital, de la que dice dónde estaba el TC. Sí, sí, Vean el ridículo, el ujú. absurdo del tribunal. Tal vez Entonces dice, ahí. se pueden seguir haciendo las conferencias de prensa, pero sin transmitirlas, ¿verdad? Ujú. Entonces es como conducir un carro, pero no lo encienda. O sea, le dan el carro para que lo conduzca, pero no lo enciendan. Entonces van a depender totalmente de los medios de comunicación. ¿Cómo se va a enterar la gente de lo que se está haciendo? Y de repente aquí bueno, algo importante. El presidente Rodrigo Chávez no es candidato para la elección, Esa es otra cosa importante. ¿verdad? Y no solamente eso, Ana, no solamente el presidente no es candidato, sino que el partido por el que él llegó al Eso te iba a decir. gobierno, No es el que está corriendo o sea, bueno, no es el sí está mismo. corriendo el Sí está partido, corriendo, pero pero hay no. una distancia, Sí. ¿verdad? Enorme
entre él y el partido que lo llevó. De hecho, la fracción oficialista no es el Partido Progreso Social Democrático tal cual, porque el Partido Progreso Ni el Social partido que sigue es Democrático, el continuismo. O sea, no, digo, ¿cómo me explico? El partido por el cual llegaron no es el continuismo, es otro partido. O sea, no hay conexión acá, ¿verdad? en otras Entonces, palabras, lo que no se quiere, al parecer, es que es lo que haga el presidente impacte positivamente en el Partido Pueblo Soberano. Pero el exacto. Partido Pueblo Soberano es un partido más que está compitiendo, que no necesariamente tiene un ligamen legal o electoral, Ujú. ¿verdad? Con el presidente. Si acaso hubiera un ligamen electoral con el presidente, es con el Partido Progreso Social Democrático de Luz María Alpizar. Y nada que ver. Eh, Ahora, vea, una cosa importante. ok. Todo eso se transmitió por redes sociales, todo lo que vimos ahora, de Laura Chinchilla, de Luis Guillermo Solís, de Carlos Alvarado. El tribunal dice es que no había jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las sentencias que se emitieron creo que el año pasado contra Nicaragua y contra Venezuela, justamente contra Nicaragua y Venezuela. ¿Ok? Y me imagino que esas dos sentencias se les dio cuando Maduro y Ortega eran los candidatos a la presidencia. ¿Por Ajá. qué? Eso no es difícil de definir. ¿Cuánto rato llevan ese par de elementos al frente de sus países destruyéndolos, dicho sea de paso? Hace mucho tiempo. Entonces, no es, a ver, no hay igualdad de situaciones. El presidente no es candidato. Eso es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y adicionalmente se está hablando de dos regímenes corruptos. O sea, a mí que me digan que en Hoy, Nicaragua es legal, las elecciones son totalmente transparentes y por eso sigue quedando Ortega, yo no le creo a nadie que me diga eso, mucho menos que me digan lo mismo de Venezuela cuando está comprobado está. volvemos al punto que es en tema de interpretación, porque hoy el secretario estuvo en varias entrevistas y lo que él alega es que no tiene nada que ver la fuente, es decir, de dónde venga o qué país sea el que le provenga la jurisprudencia, sino la aplicación que ellos deben de hacer por parte de la Corte. Eso es un Ok, tipo de actualización. ese fue el vocero, no, del Tribunal Supremo de Elecciones, Sí, pero ¿cómo se llama? Coreca. Es que el apellido me cuesta. Román o No, Cambronero. Cambronero. Ok, él es el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Exactamente. No, Cambronero fue el estamos que de me dijo. acuerdo, pero cuando ellos En una emiten el entrevista con comunicado, externo. utilizan frases específicas de la Mm, sentencia de cada uno de estos dos casos. ujú. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿y qué dice el resto de la sentencia? Yo Por eso, quisiera, si o lo sea, ponemos en yo, contexto, se refiere a otro punto, momento, a otro contexto o sea, ¿qué de más dice la antecedente. sentencia? Yo las he buscado, no las he encontrado. Ya tengo un correo para mandar mañana la consulta, si me pueden mandar esa sentencia. Pero además quiero saber, desde el 2002 a la fecha, ¿qué otras sentencias han habido de tipo electoral? Porque yo me imagino que el Tribunal Supremo de Elecciones está agarrando todas las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acoplando todo lo que se pueda. Y de las mismas dos sentencias, me imagino que contempla todo lo que dice la sentencia, no solamente esas líneas que pusieron en el comunicado. Me Sí, imagino. me imagino. Pero bueno. Así está. Yo solamente quiero aportar que lo que está pasando acá, digamos, cuando le achaca al señor Rodrigo Chávez la forma, porque inclusive dijeron que era un vocero que tenía una capacidad Influyente. influyente para hablar, ¿verdad? Al final no es culpa de él, esto ni siquiera del partido, ¿verdad? Él solamente está cumpliendo
con la generación de un mandato constitucional. Y lo otro es que esto también, pues obviamente a la oposición le está dañando porque el salto de la última encuesta que se ha dado, por ejemplo, por Consultores, pues es evidente a pesar de que yo entiendo que esto ya había sido determinado anteriormente, pero no sé yo hasta dónde ha contribuido. El tema aquí no es y les voy a decir por qué. Yo siento que no es lo que está pasando. Las medidas que haga el tribunal no van a dañar al elector, sino las aptitudes que están teniendo muchas diputaciones de esos partidos en la Asamblea Legislativa. Y ahora lo vamos a ver por qué. Sí, yo solamente creo que el tribunal obviamente pues va a hacer lo que considere hacer. Nada de lo que digamos o de lo que se analice o se critique va a Sí. cambiar las cosas. Sin embargo, hay uno que otro vacío importante en la forma en que comunican las cosas y yo repito, creo que ese amplísimo margen de interpretación que tiene el tribunal se presta para que uno no sepa exactamente en qué terreno se está caminando. Hay un margen de interpretación demasiado grande y yo particularmente, muy en lo personal, creo que no se puede tomar al pie de la letra una sentencia emitida contra un gobierno dictatorial, totalitarista, corrupto, antidemocrático y ¿qué más? Y terrorista en algunos casos, ¿verdad? Para aplicar en un contexto completo y totalmente diferente. Creo que hacer copy-paste, en este caso, No va. no La aplica. situación es totalmente diferente. Sí, creo que no aplica. Eh, Nos vamos al siguiente punto, que son dos videos de dos situaciones del mismo momento que se dieron en el control político de hoy, que tienen que ver con Fonarroz. Y vamos a ver los primeros minutos para poder hacer una conclusión sobre este tema y de lo que va a influir más adelante. Sí, entendamos primero, o recordemos, perdón, que el tema hay un grupo de agricultores, productores de arroz, que están reclamando un tipo de apoyo, subsidio, porque el sector pues está en una situación complicada, ¿verdad? Y mucho del arroz, el 80 y algo por ciento del arroz que se consume en el país es importado, viene de otros países, porque es más barato. Sí. ¿Verdad? Eso beneficia obviamente al consumidor, no beneficia obviamente al productor local, porque al productor local producir arroz, Es más caro. le resulta mucho más caro. Es una situación complicada, ¿verdad? Es muy complicado porque entonces uno dice, ¿a quién beneficio? ¿A este o a aquel? ¿Verdad? Entonces aquí doña Pilar va a hacer dos intervenciones y vamos a escuchar a continuación. Estén en favor de Fonarroz me pongan atención. Nunca podremos aceptar un proyecto como Fonarroz, no porque no queramos ayudar a los productores, sino porque esta ayuda jamás, pero jamás puede ser a costa de encarecer este alimento básico para la gente más pobre. Los ciudadanos comen arroz 3 veces al día en este país. Probablemente miles desayunan con gallo pinto, comen casado en el almuerzo y también en la cena. Y no podemos permitir que los más pobres paguen más para ayudar a un grupo de productores que ya tienen un órgano llamado Conarroz para auxiliarlos. Y voy a traerme abajo las mentiras de algunos diputados, como por ejemplo que la debacle empezó con la ruta del arroz. Falso y refalso. No nos engañemos, la baja en la siembra se debe simplemente a que no somos competitivos. Mientras otros países cosechan entre 10 y 14 toneladas por hectárea, aquí producimos entre 3 y 4 toneladas, la tercera parte. Para compensar esta deficiencia, Costa Rica impuso un perverso sistema de precios que generaba multimillonarias ganancias a un grupito chiquitico pequeño de importadores. Por ejemplo, una gran empresa como Pelón de la Bajura, que tiene miles de hectáreas, certificó a Conarroz que su costo de producción es 15.000 colones por saco, pero antes de la ruta del arroz le pagan 27.000.
¿Cuántos millones cree que se ganaban a costa de los consumidores? Pero ahora fíjense en esto. La debacle empezó en el año 2010. Don Pedro, póngale atención a eso porque a usted le interesa lo del arroz. Fíjense en esto. Desde el año 2010, Costa Rica perdió más de 1.000 productores. Pasamos de 1.490 arroceros a solo 421. Vean el gráfico. Esto no empezó con la ruta del arroz, pese a las ayudas y a los precios artificialmente altos. Las hectáreas, por tanto, sembradas pasaron de 81.000 en el 2011, óiganlo bien, a solo 24.000 el año pasado, una cuarta parte. Conarroz nace en el 2002 con la misión de proteger a los arroceros, mejorar la productividad y desarrollar mejores semillas. Pero nada de eso pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mantener Conarroz nos cuesta 1.600 millones de colones por año, es decir, más de 6,5 millones por cada productor costarricense. Y adivinen qué, las dietas que tienen son de 200,000 colones por sesión por día. Y adivinen qué, hacen entre 4 y 5 sesiones por mes, con una planilla de jugosos salarios que se financian con un impuesto de 1.5% que pagan los agricultores e industriales y otro 1.5% que pagan los importadores. Óigame eso, si cerramos Conarroz, tendríamos más de 6,5 millones en ayuda para cada arrocero. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Mientras que en el 2011 importábamos solo el 18% del arroz, año tras año esta proporción bajó dramáticamente, hasta llegar a un punto en que el 70% del arroz que nos comemos es importado y menos del 30% del arroz es tico. Mientras que la ruta del arroz que impulsa el gobierno y que busca proteger a los consumidores sí ha funcionado. Y aquí está el gráfico que lo demuestra. Pese a un alza en el precio internacional de más del 55%, es la raya azul, aquí los consumidores tuvieron un alza mínima, esa es la raya roja que ustedes están viendo ahí. Y ahora que el precio internacional está muy bajo, está por el suelo, la verdad sea dicha, ya empezamos a sentir una nueva rebaja. ¿Y por qué no la sentimos tan rápido? Porque primero tienen que agotarse los inventarios, ahorita que se agoten ya verán cómo baja el arroz. ¿Y saben qué? El precio sí influye, porque por primera vez en años, desde que se implantó la ruta del arroz, el consumo anual por persona subió a más de 50 kilos. Por eso, no apoyamos ni apoyaremos Fonarroz, porque no vamos a castigar al consumidor más pobre. Les propongo algo, arroceros, cerremos Conarroz, no sirve para nada, y repartamos 6.5 millones de colones anuales para cada uno de ustedes. 6.5 millones para cada uno y nos volamos Conarroz. Ustedes ganan y el país gana. Muchísimas gracias. De repente, antes de poner el otro, como subrayar unas ideas porque... Mucha Bueno, información. sí, hay que tratar de simplificarlo todavía más porque doña Pilar lo simplificó bastante, ¿verdad? Con Sí, gráficos y todo. sí. Lamentablemente, en Costa Rica, por temas de clima, por temas de geografía, por temas del tamaño, incluso, ¿verdad? Del país, También hay un tema climático, hay que ser realistas, ¿no? exacto, ¿verdad? Por todos esos temas, producir algunos alimentos sí se puede producir, pero el hecho de que se pueda producir no significa de que sea rentable producirlo cuando se puede importar más barato. Entonces ahí es donde Exacto. uno dice, ¿a quién quiere beneficiar? Al productor, que son o sea, unos cuantos, en comparación a la población que es el consumidor. Digamos que sean 100 productores de X o Y alimento, pero en la población son 5.2 millones de personas que consumen arroz en este caso. Que la democracia es el bienestar de la mayoría, ¿verdad? O las decisiones tomadas en bien de la mayoría. Yo no quiero demeritar lo que hacen, trabajan y requieren los productores de arroz, pero si producir arroz en Costa Rica es caro y venderlo es caro
y se compara con el arroz que viene de afuera, que puede ser muy similar, pero más barato, en bien de quién se debe actuar. ¿Ok? Ese es el Sí, punto. sí, 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 Y sí, es ahí donde el mercado debe moverse libremente. Y si se creó una organización como Conarroz que tenía como propósito apoyar al productor nacional para hacerlo competitivo y no lo ha logrado, la propuesta de Doña Pilar tiene todo el sentido del mundo. cerrar con Cerrarlo arroz. y ese Sí. dinero se reparte entre los productores de arroz. Em, la cantidad de productores de 1490 a 421 ha disminuido desde hace que como 20 años, algo así creo que era, más o menos. Sí, sí, pero fíjate que ese dato que da ella, no sé, no me coincide porque doña Ada Acuña dijo que eran 237. Ella dio un dato, pero eran los famosos que ellos tienen como mapeados ahorita y los que han estado por allí son 237. Esos son Pueden los haber productores activos. clasificaciones, Sí, grupos, ¿verdad? Pero digamos, son menos de 500. ¿Ok? sí, Son menos de totalmente. 500, pasaron de 1.490.000 a la tercera parte, o menos de la tercera parte. ¿Por qué? Porque son productores que de repente dijeron, es que verdaderamente producir arroz no nos sirve, tenemos que producir otra cosa. Voy O a sea, hacerte, nada más una cosita, estaba sí, viendo una entrevista que le hizo Otto Guevara a la gerente general de Procomer, y la gerente sí, general de Procomer dice, nosotros no podemos competir en cantidad, nosotros competimos en calidad de calidad. producto, ¿ok? Y yo sé que estamos hablando de exportar, pero eso Ujú, aplica también al consumo local. Cuando uno ujú. tiene arroz tico y arroz extranjero casi que iguales. No sé, porque yo como arroz y yo no sé de dónde viene ese arroz. Yo nunca digo eso, nunca pregunto. Y los dos prácticamente iguales. Y tenemos un costo mucho más alto de producción acá, por lo tanto, un arroz más caro y un costo más bajo, por lo tanto, un arroz más barato acá. Evidentemente, el consumidor va a preferir lo más barato. Em, y eso de que por sesión, ¿ok? Por sesión cada persona en Conarroz cobre 200.000 colones, las dietas, o sea, las dietas es eh, lo Lo que que se se le paga paga por por cada la sesión. sesión. Ujú. ¿Cuántas personas son en Conarroz? No tengo idea. No Doscientos tengo mil por idea. sesión y sesionan 4 veces al mes, son 800.000 colones solamente sesionando. Yo conozco asociaciones solidaristas o asociaciones de empleados donde les pagan algo casi que como 2.000 colones por sesión, por un tema Sí. de reconocimiento simbólico, Por ¿verdad? Entonces, pasajes, una cosa así es lo que les pagan a las sí, o asociaciones sea, de verdad, no. solidaristas. Bueno, dele, Ana Cris. No, yo quería aportarles, por ejemplo, solamente para retomar algunos de los datos que dio doña Pilar Cisneros. Vean que en el caso de la creación de Conarroz fue en el 2002, ¿verdad? Desde el 2002 Costarricenses está con arroz. Verifiquémoslo con el dato que ella da que comienza la baja del arroz, que es en el 2011. Ya había tenido prácticamente poco menos de 10 años, 9 años de estar con arroz supuestamente aperturado y no hizo ninguna gran diferencia. Donde se No logró un suponía impacto. no logró impacto. Entonces, esa inversión se ha venido decayendo, ¿verdad? Es una inversión que no se está traduciendo en mayor producción. Esto para analizar solamente con arroz, ¿verdad? Y después, con respecto a la producción, vean que empieza a decaer desde el 2011. Es una barbaridad. Desde mucho tiempo atrás, desde la cooperativa, por ejemplo, de Parrita, que yo conocía, ellos decían prácticamente que iban a la baja por el tema del clima. E inclusive en ese sector, en Parrita, donde siempre se ha sembrado muchísimo arroz,
los productores han ido al cambio. Por eso yo no he entendido qué es lo que ha pasado con esos 200, bueno, menos de 400, 500 que dijo Richard. Ellos han ido, por ejemplo, a Asia, por ejemplo, la siembra de papaya, yuca, malanga, en cuanto a las exportaciones, porque ya no da por el tema del clima. Costa Rica, en una hectárea, como dijo doña Pilar Cisneros, solamente puede producir 4 toneladas, más sin embargo, en otros países, por ejemplo, de Sudamérica, se llegan a producir más de 15 por hectárea, o sea, es una barbaridad, son casi 3 veces de lo que se produce aquí. O sea, hay que entenderlo, Costa Rica no es para producir arroz. Y afortunadamente, podemos comprarlo inclusive más barato en pro del consumidor costarricense, que eso es lo más importante, ¿verdad? Algunas Pero, veces, Ana, por ujú, ahí han dicho, perdón, que hay que resguardar la seguridad alimentaria, alimentaria, a que eso si te iba a decir, sí. pasa algo, ¿verdad? Entonces, para poder producir Pero lo ¿a que qué costo, Richard? necesitamos, exactamente, que digamos, uno ¿A qué costo? puede sostener invirtiendo dinero proveniente de impuestos y de deuda, puede sostener a los productores de arroz previendo una situación de emergencia alimentaria y ese tipo de cosas. Pero eso no les está contribuyendo en nada bueno, o más bien, le beneficia solo a ellos, porque es dinero que tiene que salir del presupuesto nacional. Eh, no tiene como sentido, en esa parte no tiene sentido. Si hubiera una situación grave, pues de ahí habría que ver cómo se soluciona el tema del arroz o comer sin arroz mientras la situación se soluciona. No, Es que sí, yo sé que no, a mí me encanta el arroz. a mí Mm, también. O sea, pero no sé, estoy hablando nada más a mano alzada. El punto es, al final de cuentas, como hemos hablado en otros momentos, todo en política va por la parte económica. Y, Todo, y Richard, para finalizar, recuerden que con arroz nos cuesta 1.600 millones de colones, ¿verdad? Y ya al no se año. necesita, al año, sí, correcto, al año ese es el costo de con arroz. Ya desde el 2002 estamos viendo que no funciona porque no la cerramos y le damos ese dinero a esos productores para que se dinamicen, se reactiven, ellos tomen otro tipo de cultivo, y ya está, o sea. Eso es, yo creo que lo más práctico. Tal vez encuentren algún cultivo que nos podría beneficiar, tal vez por, no sé, por alguna de las entidades estatales, algunas de las universidades, qué sé yo. O sea, no sé, siembra de aguacate, se me ocurren muchas cosas. Pero este país es muy consumidor, o sea, yo siento que ellos son muy valiosos, que pueden diversificarse y que podrán encontrar otro cultivo que sí se dé aquí a gran escala, que tenga gran producción y que sea muy demandado. Es un tema de sentido común, sentido de supervivencia, visión de competitividad, Sí. ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden sostener. Y de ello, o sea, si usted tiene un aparato en su casa que le consume demasiada corriente, pero lo conserva porque es nacional, y se compra uno ahí en Walmart, ¿verdad? Que es chino, digamos, que cumple la misma función y que le consume menos corriente, ¿usted qué hace? Hay que Y no buscar la quiero ser comodidad. insensible, no quiero sonar insensible, ¿verdad? Pero al final de cuentas, aquí lo que hay que visualizar y procurar es la salud financiera del país. Y, Sí. y obviamente suena muy feo decirle, de ahí no, siempre en otra cosa. La verdad es que suena muy feo, suena hasta Sí, grosero. es Pero, feo, pero pero, ¿qué hicieron más de 1.000 productores en esos últimos años? ellos ya cambiaron y ya ellos Exacto. son menos de ¿Y 400, o por qué sea, lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? y tampoco, Richard, tampoco voy a decir algo. Tampoco tenemos la cantidad de población que consume arroz, no tenemos por qué asumir un subsidio o impuesto, que eso es lo que nos quieren hacer los diputados de oposición con esto, para imponérnoslo a nosotros todos por un tema político, por un tema de una diputada que pasa ahí sentada, ahí con los productores, ahí haciendo querer solamente política.
E Yo no inclusive ando. ahí, sí, claro, Mm. bueno, y otros también, e inclusive ahí en el plenario, hoy, bueno, ayer, perdón, ayer, Ada Cuña les dijo que les estaban mintiendo, van y les hablan y les dicen que van a votar, que ahorita que no sé qué, que eso va a ser pronto, cuando ya se sabe que no, porque al oficialismo le están reclamando las 50 mociones, 50 nada más costarricenses, no son 200 ni 300, no, no son 2.500 Frente Amplio. Les están reclamando las mociones que están poniendo porque obviamente no están de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, repito, o sea, mi mayor consideración y respeto y espacio respeto con los productores de arroz, pero hay que ver la evidencia, hay que ver los números y analizar fríamente este asunto, ¿verdad? Y quienes se aprovechan para ir y decirles y calentarles la oreja y prometerles y todo eso, lo que están haciendo solamente es eso, politiquería. ¿Por qué? Porque se quiere dejar al gobierno o a la fracción oficialista, es decir, al gobierno, como una fracción irresponsable, inhumana, desinteresada, ¿verdad? Con los productores, pero si se quiere legislar y tomar decisiones para el bienestar del país, de ahí, pues eso se tiene que hacer de manera pragmática, es decir, con evidencia, con datos, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene que decir doña Pilar en este control. Del arroz o los tiene al punto de la quiebra. En el 2011 teníamos 1.490 productores de arroz. 1.490. ¿Y cuántos tenemos hoy? 238. Entonces, ¿qué es culpa de Chávez? Pues no, viera que no es culpa de Chávez, como dicen algunos ahí. A ver, en el año 2013 cayeron casi 300 productores de arroz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo digo, no sé. En el 2013, no tengo la menor idea qué fue lo que pasó. ¿Quién estaba en el gobierno? Laura Chinchilla. ¿Qué pasó? No sé, pero aquí están los datos de Conarroz. Y para el que los quiere ver, aquí los tengo. En el 2014 entra Luis Guillermo Solís y desde el 2014 al 2018 se pierden otros 400 productores de arroz. ¿Qué pasó? No lo sé. No tengo la menor idea. En el 14, en el 18 entra Carlos Alvarado y ahí se mantiene más o menos estable y luego cae otra vez. Aquí está, señores diputados, lástima que no lo puedo proyectar, ya lo proyecté, pero aquí está. Cuentazo que eso es culpa de la ruta del arroz. Pero vean qué interesante. En el año 2002 se crea Conarroz. ¿Con qué objetivo? Para ayudar a los arroceros, para mejorar las semillas, para mejorar las técnicas de producción como han hecho muchos otros países. ¿Y qué fue lo que pasó? La producción siguió bajando, subió en el 2011 y luego bajó consistentemente y aquí está el gráfico. ¿Y de dónde es la fuente? Del CNP y del mismo Conarroz. Entonces que no me vengan con cuentos, que no inventen que esto es culpa de la ruta del arroz. Absolutamente falso. Y vean qué interesante, crearon Conarroz. Y se supone que uno de los objetivos más importantes de Conarroz era aumentar la productividad por hectárea. Entonces resulta que en el año 94-95 teníamos una excelente productividad por hectárea, casi 5 toneladas por hectárea. ¿Ah? Y entonces se crea Conarroz y ¿qué pasa? ¿Sube la productividad? No, señores. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué estamos haciendo con Conarroz? Dándole 1.600 millones de colones al año. Sueldazos, carrazos. Oye, yo quisiera ser miembro de la Junta Directiva de Conarroz. 200.000 colones por sesión, por día. Y sesionan 4 o 5 veces por mes. A ver, se echan a la bolsa 1 millón de pesos, señores. ¿Ninguno de ustedes quiere estar en la Junta Directiva de Conarroz? Negociazo. ¿Y cumplieron con su objetivo? No, señores. ¿Aumentaron la productividad en el país? No, señores. Costa Rica sigue siendo sumamente mala en la producción de arroz. A ver, no digamos mala, promedio para abajo. Porque hay países que producen 12, 14, ahí estaba revisando las estadísticas con don Daniel, y hay países que producen hasta 17 toneladas por hectárea. ¿Y Costa Rica cuánto? 4, 4,5. Entonces, ¿cómo vamos a competir? No le mintamos a la gente, no es culpa de la ruta del arroz, es culpa que Costa Rica no puede competir con otros países que producen muchísimo más. Y nosotros no queremos permitir que con este proyecto de ley, ustedes, diputados, le suban el precio del arroz a la gente más pobre de este país. No lo debemos permitir y ustedes no lo deben apoyar.
Bueno, Listo. es que está muy claro. Bueno, yo quiero hacer un comentario muy personal. Doña Pilar tiene 71 años, o sea, la fuerza que debe tener una persona para enfrentarse a 49 diputados, prácticamente, hablándolo en términos sencillos, y un afán tremendo de politiquería. ¿Por qué lo digo? Porque mientras doña Pilar hace esta exposición con cuadros, barras, números, porcentajes, años, línea de tiempo, lógica y coherencia, del otro lado, lo que le van a responder es que ustedes no quieren apoyar al productor costarricense, es que ustedes no les importa y no sé qué, porque así es la política. No tengo argumentos, entonces voy a tratar de pintar como el más malo de los malos, ¿verdad? A mi opositor, que en este caso sería el gobierno. Yo le veo todo el sentido y toda la razón del mundo a lo que plantea doña Pilar, tratando al mismo tiempo de ser lo más empático posible con los productores de arroz que han decidido mantenerse produciendo arroz. Ujú, exacto. Y es una decisión difícil, pero los datos están ahí, salvo que tengan datos diferentes que refuten completamente lo que dicen los datos, perdón, de doña Pilar, pero no observo eso. No, no, y están muy claros. Así que Sí, nos vamos exactamente. para el siguiente video. El siguiente video es de doña Carolina Delgado, ¿verdad? Correcto, vamos a ver brevemente un control político donde ella expone algo así como lo que le sucedió a los diputados del PUSC. Precisamente parece que, otra vez pequeña, bueno, perdón, la sacaron de campaña. Entonces, eso es lo que ella... Ah, y una cosa muy importante, aquí ella hace una definición, no lo puedo poner todo por tema tiempo, pero hace una pequeña división, una diferenciación costarricenses de lo que es la violencia política. Y ojo, que la violencia política también la ejercen las mujeres. Listo, vamos a escuchar. Obviamente, esto se da a raíz de que doña Carolina Delgado vota en contra el levantamiento de la inmunidad del presidente y tiene una represalia de parte del partido, según indica ella, de que la expulsan o la apartan de la campaña política. Sacado de la campaña política presidencial. Esta hoy no es una excepción. El candidato decidió sacarme de la campaña política, así como el candidato de la unidad decidió sacar a mis compañeros de la unidad. Pero les quiero decir una cosa, la diferencia es que hoy sí tenemos una ley de violencia política. Hoy me están violentando mis derechos políticos, señor candidato, como lo están haciendo con mis compañeras. Muchas gracias. Gracias, diputado. Unas o algunos creen que si la violencia se da entre mujeres, no es violencia política. Bueno, Bueno, rápidamente, a ver, dígalo. ahí hace la diferenciación sobre el tema de que también las mujeres hacen violencia política, pero quiero aportarles nada más lo que se dio hace algunas horas porque el señor Álvaro Ramírez, jefe de campaña del candidato a la presidencia del PLN, Álvaro Ramos, indicó que le sorprendieron las declaraciones de la diputada Carolina Hidalgo, indicando que la habían expulsado, ya que ella nunca ha formado parte de la campaña. Vamos a ver. Doña Carolina Hidalgo es militante del PLN, es Ujú. diputada del PLN, tiene un papel súper activo en el PLN. Ella fue precandidata del PLN. No le dio la adhesión, si no me equivoco, a Álvaro Ramos. Em, Sin embargo, eso no la excluye del partido. ¿Quién va a participar? Uno de los partidos que va a participar en las elecciones va a ser el PLN. El PLN, ¿Quiénes van a apoyar al PLN? Los militantes del PLN. exacto, ¿Quién era Carolina Delgado. Delgado? Ujú. Diputada del Militante, PLN, diputada militante del del PLN, PLN. A militante y ver, después diputada. Que ¿no por cierto, también, sería lo más lógico de que forme parte de la campaña de Álvaro Ramos? y te voy a decir por qué. Porque por años ella ha sido pues una de las dirigentes femeninas. De hecho, Carolina por mucho tiempo dirigió
la parte femenina, era dirigente de las mujeres liberacionistas. Entonces, no es cuento de que lo que estoy diciendo, ella ha pasado por muchos puestos, ¿verdad? Desde la juventud, ha tenido un desarrollo. Es decir, es liberacionista de cepa, para decirlo. Entonces, no que no vengan ahora a despreciarla de esa manera porque tampoco. Cuando era precandidata dijeron que era una máquina de trabajo Sí, por y que cierto, ha en muchas trabajado campañas. fuertemente. Pero, ¿qué es lo que queremos visibilizar acá? Hay fracciones o grupos políticos que hablan del gobierno como si fuera autoritario, dictatorial, ¿verdad? Pero ¿cómo se Sí, llama? Y no voy a definirlo yo, ¿cómo se llama que de manera unilateral se excluya a personas que incluso pagan su cuota de militancia todos los meses, se les excluya de trabajar o de apoyar al movimiento político de su partido? O sea, totalmente. ¿hasta qué punto eso es democrático? Dirá el tribunal que depende de los estatutos y las decisiones de los partidos. Sí, sí, puede ser. Pero vayámonos más allá, vayámonos al sentido común, a veces el menos común de todos los sentidos. Y cuando observamos eso, entonces nos damos cuenta que quizá hay algunos destellos de autoritarismo en algunos partidos cuando se Partidos. toman este tipo de decisiones, ¿verdad? Sí, Aparentemente. y Y una eso cosa, es, sí. muy, muy raro decir, ¿cómo se le va a excluir si nunca formó parte? Vea, hay un principio que dice que lo que no está prohibido está permitido. Y mientras a ella no la excluyeran, ella seguía Ajá. formando parte del partido y si era voluntad de ella formar parte de la campaña. Pero al decirle, ya usted no forma parte de la campaña, le están cerrando completamente las puertas de manera explícita, ¿verdad? Explícita totalmente. Sí. Seguimos. Nos vamos a el siguiente video. Bueno, son dos videos, igual, lo mismo, igual que los otros. Son de la Comisión de Hacendarios y vamos a escuchar a doña Pilar Cisneros primero, en el primero, donde le pregunta al ministro de Hacienda, Rodolfo, si cuáles eran las consecuencias de no haber tomado específicamente los eurobonos. Son los primeros minutos, Richard, por aquello. Se llama Rodolf Luque, ¿verdad? Si no me Luque, equivoco. sí, sí. Ajá. Sí, recordemos el tema de los eurobonos, A mí me gusta como anticipar como para que caigamos en el tema. Los eurobonos son posibilidades de créditos a largo plazo con menos cuota, una cuota menor y un interés mayor que se Exacto. consiguen fuera del país. Esos son los eurobonos. En resumidas y en sencillas cuentas, ¿verdad? Esos son Sí. los eurobonos. Ya los diputados votaron en contra de eso. No hay vuelta atrás. Y eso nos obliga a conseguir la plata dentro del país a plazos más cortos, a cuotas más altas e intereses más altos. Más altos. Entonces, en ese entendido, habla doña Pilar con don Rudolf o Rodolf Luque, ¿verdad? Rodolfo Luque. Ministro de Hacienda. A ver, ¿se puede explicar una situación así? ¿Por qué será que los diputados que rechazaron esto lo rechazan? Hay una sola razón de peso, porque a ver, por lo que usted me está diciendo, definitivamente es algo muy malo para el país, muy malo para el ciudadano, muy malo para el mercado local. Correcto. Técnicamente no hay una razón para rechazar los eurobonos. De hecho, aprovechando la mejora en la calificación crediticia que nos acaba de hacer Moody's, el mercado internacional es más propenso a prestarnos a tasas más bajas. Inclusive, afuera, los bancos internacionales quedan asombrados de que un país con una condición como la que tenemos en las finanzas públicas no vamos a acceder al mercado internacional. O sea, ellos no entienden cómo no colocamos recursos, títulos en el mercado internacional habiendo tenido esta mejora en la calificación. Y vamos a hacerlo aquí internamente presionando las tasas y afectando a todos los costarricenses. Muchas gracias. Gracias, don Rubio. Siguen el... Nada más para hacer una anotación. Tiene mucha razón el ministro de Hacienda. Si internacionalmente ven que la economía costarricense está muy bien, lo más lógico es que ¿Será opte que? por esos créditos internacionales porque es más fácil conseguirlos con ese nivel de confianza que tiene el país.
¿no? Pero, Hasta ahí lo vemos. exacto. Richard, lo que te ¿Hasta iba a ahí? decir, Ah, bueno. sí, sí, hasta ahí, no es necesario más. Lo que te iba a decir es que esto refleja la poca decisión técnica que tomaron los diputados que no votaron en su mayoría los 38 votos, los que no aportaron ese voto. Entonces, eso para visualizar y aportar a esto. Y ahora vamos a ver una decisión muy interesante que tiene que ver, vamos a ver, lo de afuera. Lo que pasó con los eurobonos es una recontra mala decisión. Y ahora vamos a ver lo que está sucediendo con la distribución de los recursos en el presupuesto para el 2026 con respecto al Poder Judicial. Y vean el detalle de a dónde van dos rubros de dinero de presupuesto y a dónde es que van en específico y cómo es que ahí sí la Contraloría y todo lo que tenga que ver con este marinaje, ¿verdad? De obra pública y otros sí se da del lado de el Poder Judicial. Em, Vamos a ver, y recordar que en este momento, hace unos meses, unas semanas, el Ministerio de Hacienda entregó el presupuesto para el próximo año a la Exacto, Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. lo están Es, defendiendo. es como una primera versión, digamos. ¿Por qué? Porque luego, cuando llega a la Asamblea, tienen que reconfirmar, cuestionar o modificar ese presupuesto, que Sí. posteriormente se lleva al plenario, se vota y se aprueba, ¿verdad? Entonces, en Ujú. este momento están debatiendo justamente y defendiendo, como dice Ana, este presupuesto para el próximo año. Yo lo que le quiero preguntar una cosita, Ana, rápidamente, es ¿cuál es el criterio de los diputados que votaron en contra de los eurobonos? Político, nada más. ¿Pero qué Porque justificación dieron? no, dijeron que no, que simplemente no era necesario para el gobierno darle otra cantidad de millones que lo podían perseguir acá. Esa es, o sea, simplemente fue una decisión política. De hecho, Dinora Barquero dijo, yo voy a votar en contra de los eurobonos. Eso fue lo que dijo, nada más. No lo hizo cerebral, no lo pensó, ¿cómo le digo? No lo reforzó su posición, digamos. Eso sería. Yo solo quiero decir que sea cual fuere el motivo, sea cual fuere, la repercusión es negativa. Ahí te quiero decir, sí, claro que es negativa. Ahí se quisieron, digamos que, a ver, dentro de lo técnico que pudieron haber agarrado como una colita muy pequeña, fue algo que había estado sujeto, los eurobonos, supuestamente a un tema de los escáneres, pero eso había pasado en tiempo anterior y recuerden lo que había sucedido precisamente con la Contralora, que no había permitido los escáneres, esto dicho por el FMI, ¿verdad? Que había sujetado una cosa a la otra. Ahora, como estábamos hablando con Richard, eso no justificaba la situación, ¿verdad? Jamás esto iba a justificar el hecho de que los eurobonos no se aprobaran. Y por cierto, ese mismo día que se aprobaron los eurobonos, estuvo allí el viceministro de la presidencia con personeros del FMI explicándoles la necesidad, la importancia, bueno, no sé si fue el FMI o el Banco Mundial, bueno, uno de los dos, explicándoles a los diputados de oposición la importancia de la aprobación de los eurobonos y de cómo podrían encontrar el país mayor liquidez. Dentro de esa liquidez que más o menos se calculaba, eran 70.000 millones de colones de diferencia. Y eso que allí no estaba calculada la nueva calificación de Moody's, que nos subió uno o 2 grados más. Bueno, nos subió en grado de inversión casi, ¿verdad? Estamos muy bien y eso implica que nos van a dar menor tasa. Sí, correcto. O sea, una o dos medallitas más, digamos, ¿verdad? Para tener esa reputación que le permita al país acceder por mejores condiciones de crédito. Yo nada más digo, o sea cual fuere motivo político, técnico, póngale que el gobierno se puso metas X y no las cumplió todas. ¿Ok? Sea cual fuera el motivo, negar los eurobonos únicamente va a traer una presión brusca e innecesaria a la economía. ¿Por qué?
porque le están diciendo, en otras palabras, no le pida plata al banco, pídale plata al gota a gota. Lamentablemente es así. Y no quiero que suene que los bancos locales son como gota a gota. Me refiero únicamente en términos de plazos, de intereses y de cuota, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora sí qué dice doña Pilar sobre la utilización del presupuesto asignado al Poder Judicial para el próximo año. Puesto le pasan al Poder Judicial 5.761 millones. Pero es el Poder Judicial el que decide cómo lo va a distribuir. Y adivine qué, vea. 243 millones para remuneraciones, pago de horas extras, para sustituir a algunos funcionarios que van a seminarios, etcétera. Materiales y suministros de trabajo, 417 millones, eso está muy bien, para comprar productos químicos que permitan identificar rápidamente sustancias ilícitas durante los operativos, maravilloso. 683 millones para seguro de salud, jubilaciones y pensiones del Poder Judicial. Y adivine qué, el 76% de ese presupuesto extra se va ¿a dónde? Al fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial. Ellos podrían decidir si con esto compran carros, si con esto compran mejores equipos, más armas, etcétera. Ah, no, para el fideicomiso. Y además le cae otra plata extra que viene del INS, que son 769 millones, y adivine qué, todo para el fideicomiso del Poder Judicial. Entonces yo me pregunto, ¿será que el Poder Judicial y el OIJ están realmente preocupados por la seguridad del país? Porque esta distribución 100% depende del Poder Judicial, y no del Poder Ejecutivo y no del gobierno. Entonces, ¿en qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no le invierten en mejores recursos para los oficiales del OIJ? Ah, no, todo se va para el fideicomiso, para la construcción de obra. Yo francamente no lo entiendo. Es así, don Rudolf, corrígeme si me equivoco. Ellos son los que deciden cómo distribuyen ese presupuesto. Correcto. Ellos deciden. Por eso, el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda no tiene absolutamente nada que ver. No, ellos deciden cómo lo asignan y asignaron más del 70% al fideicomiso. Sí, casi el 80%. A ver, perdón. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Qué explicación le van a dar al público? Al pueblo costarricense. ¿Por qué no van y compran armas? ¿Por qué no compran chalecos? ¿Por qué no compran carros? ¿Por qué no compran las cosas que lo ayudan al Poder Judicial y al OIJ a cumplir con su deber? Ah, no, el 76% para el fideicomiso, ahí guardadito. Es una barbaridad. Ahora sí, don Rudolf, voy a cambiar de tema porque realmente me indigna. A mí me indigna eso que está pasando. Una pregunta, don Rudolf. Ahora que no se aprobaron los... Comente, por favor. Bueno, ustedes saben que un caballito de batalla del Poder Judicial cada vez que se sienta en cualquier comisión de la Asamblea Legislativa es solicitar más dinero con respecto a las necesidades que tiene el OIJ. E inclusive tuvimos un intento de un sistema de pensiones especial para estos personeros. De esto que está diciendo doña Pilar, yo desprendo que esto es un tema totalmente político, ¿verdad? Que han utilizado. ¿Por qué? Porque resulta que el Poder Judicial tiene otros dineros, otros rubros, presupuestos, etcétera, que podrían utilizarlos para esas necesidades tan importantes que ellos han dicho en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el fiscal general. Ahí ha estado Randall Zúñiga también exponiendo esta situación. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde son de verdad necesidades tan grandes? La presidenta de la Comisión de Hacendarios justificó, Paulina Ramírez, el hecho de la gran necesidad que tiene el Poder Judicial de pues, construir obra pública. Qué raro, yo pensé que también el gobierno con Ciudad Gobierno, y ahí no dijeron nada cuando la Contralora pues lo evitó a capa y espada. Le dijo, y es más, inclusive le dijo doña Pilar, yo le animo que usted utilice esta modalidad que ellos sí utilizan, que sí es legal, que ellos sí aprueban, o será porque sí es el Poder Judicial, pregunto yo, nada más. Dicho esto, esos rubros, esos presupuestos podrían ser utilizados aún en un mayor porcentaje hacia las necesidades que tienen estos dos departamentos, llámese el Ministerio Público y el OIJ, tienen muchas necesidades. Bueno, dedíquenle más dinero, está bien. Tomen un dinero para el fideicomiso inmobiliario, pero también un poco más para las necesidades de estos dos departamentos. Lo que quieren es poner ese dinero en el fideicomiso inmobiliario para dejar de estar teniendo tantos gastos en el tema de alquileres u otros. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades?
¿verdad? Sí. Si se hubiera aprobado Ciudad Gobierno, y Ciudad Gobierno no es que era ilegal, fue una interpretación de la Contraloría lo que impidió su avance, ¿ok? Exacto, Y lamentablemente la misma Contralora dijo, bueno, si no están de acuerdo, vayan a un contencioso, o sea, métame un juicio exacto. de años. Ajá. De De, años, de años, de años, de de años, muchos de años, de años. años. Se va a pensionar la Contralora y sigue el juicio ahí, ¿verdad? Esperando. Preguntémosle a los pescadores de palangre y al tema de los camaroneros que todavía están esperando sentencia. Ese es un ejemplo del tiempo que duran en un contencioso administrativo. Todo como paréntesis. Exactamente. Seguimos. Bueno, y nos vamos entonces ahora ya para el octavo mandamiento, que adivinen quién estuvo allí. Bueno, pues el señor Miguel Guillén. Y esto estamos cerrando ya para entrar nosotros dos a grabar aquí a este espacio que es de ustedes. Cuando empezamos a ver estas declaraciones y yo estaba hojeando las redes sociales, y vieran cómo ha soltado una serie de comentarios de parte de los costarricenses, las declaraciones que dio el señor Miguel Guillén. ¿Cómo fue tanto? Entonces vamos a poner son dos, ¿verdad? Los videos, Richard. Sí. Ok, vamos a ponerlos para que. Prepárense, pongan palomitas, por favor. Bueno, si lo van a ver en la mañana, agarren su plato con pinto. Tiene que tener la sapiencia de escuchar a toda la población que hoy está realmente molesta con Liberación Pero Nacional. ¿cómo van a estar tanto molestos? Yo diría, deberían de estar molestos con los últimos gobiernos. O sea, siguen molestos con nosotros y lo entiendo y no hay ningún problema y escuchémoslo. Está Pero bien, vamos a ver, Miguel, nosotros no hemos estado en el gobierno. Ahora bien, esas inquietudes de la ciudadanía, yo lo que diría y le pediría al ciudadano es, préstenos 5 minutos de atención a los que tenemos una agenda aprobada, porque además he venido insistiendo, uno de los reclamos de la ciudadanía era que teníamos figuras tradicionales muy metidas tomando decisiones en el partido. Esa etapa se logró superar con creces y se puede probar y se puede verificar. Pero si nos dan 5 minutos de atención a los que hemos venido defendiendo una agenda de un Estado social competitivo, un Estado que se preocupe por poner al ciudadano en el centro, vamos a tener una oportunidad de que nuestras nuevas generaciones puedan defender causas nobles, como hace mucho no lo hemos podido hacer. No, Miguel. Por esa, en efecto, como dice Coqui, y en alguna medida lo ha referenciado Douglas, una atmósfera que han creado algunos liderazgos Sí, está bien, negativos. concluí porque yo tengo algo que decirle a Miguel. Don Miguel, si estoy equivocado, que el 1 de febrero me lo diga. Y si no, tal vez escúcheme un poquito. Tal vez le ayude en la campaña a tener una mejor estrategia. Con eso cierro. Al final de cuentas, a mí me es indiferente, ¿verdad? Usted sé que está en una contienda electoral, no yo. Sí, No, yo lo que creo es que para todo es muy válido, pero la comunicación cambió, la forma de conectar con la gente cambió. Un partido que pretenda una renovación no puede seguir teniendo la comunicación del pasado, porque ya eso no es válido. Y a mí me parece que los partidos, todos en general, no hablo solo de Liberación Nacional, tienen el gran reto de volver a reconectar y conectar con la gente. Amén de que ya haya un... Comentario rapidito mío. Yo al final. Sí. Después de lo- Se cuestiona a Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, por qué la gente está molesta si ellos no han gobernado últimamente. Sí, no han gobernado últimamente, pero han sido mayoría en la Asamblea Legislativa, que es donde que es donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y tienen mucha gente metida en muchas instituciones de los 3 poderes de la República. ¿Ok? Entonces sí tienen que ver. No es del hecho de que no han gobernado que no tienen ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Los efectos positivos y los pésimos estragos, principalmente en la parte económica que se han vivido, es gracias a decisiones que toman y siguen tomando desde posiciones privilegiadas del Partido de Liberación Nacional en la dinámica nacional. Por ejemplo, dice, quieren hacer un Estado social competitivo. Eso es mentira, perdón. Eso es mentira. Está mintiendo. ¿Por qué? Porque si quisieran hacer un Estado social competitivo, aprueban los eurobonos. Eurobonos, bien. ¿Por qué? Porque primero, no puede haber un Estado competitivo si lo obligan a gastar mucho más de su presupuesto en préstamos malos, en deuda
mala, en deuda cara, que es lo que obligaron con los eurobonos. Le dijeron, no compre afuera, no me da la gana que compren afuera la deuda o que traigan dinero afuera, consígalo de acá. Es como que le dijeran a la gente, no compre arroz importado, solamente consuma el nacional y pague más, ya que Porque estamos yo con el digo, tema de los arroceros, ¿verdad? porque yo digo ahora también. Exacto. Y además dice un estado, perdón, social competitivo, un estado enfocado en la sociedad, en la ayuda a la sociedad. Ok, hasta donde yo sé ha bajado la pobreza y el desempleo. Ok, hasta donde yo sé ha bajado la pobreza, el desempleo y ha bajado el tipo de cambio. Eso hace a un estado socialmente competitivo. Pero si impiden que se compren los eurobonos o que se tramiten los eurobonos, o si le meten un resello a un decreto del gobierno para evitar que los grandes banqueros paguen un impuesto, entonces le están afectando el ingreso al país por un lado y por el otro lado le están diciendo al país, por mi gana, paguen más en préstamos. Y eso lo que hace es que aquello que se puede invertir en la parte social no se puede invertir. ¿Por qué? Porque hay que priorizar seguridad, salud, educación, etcétera. Entonces van a haber menos becas Avancemos, menos viviendas de bien social, etcétera. ¿Por qué? Repito, porque obligaron al país, a ese partido, Liberación Nacional, estoy gritando suavecito, ese partido, Liberación Nacional, le está obligando al país a conseguir deuda cara. Entonces, cuando dice que Liberación Nacional quiere construir un Estado social competitivo, le digo al señor Miguel Guillén, eso es mentira. Y se relaciona esto de los eurobonos cuando él dice, es que la gente está molesta con nosotros. Por supuesto que está molesta con ustedes, porque siendo mayoría en la Asamblea, lamentablemente siendo mayoría, están afectando al país de esa manera. Entonces, no venga a enredar con un discurso evasivo, irresponsable, esquivo y hasta cierto punto descarado. Parece la cama de Heidi. Ponemos el otro Ok, para llevar conclusiones. usted sabe cómo es la cama de Heidi, ¿verdad? ¿Cómo era? Bueno, era de paja y usted se tiraba. Pura paja. Ah, Vamos con bueno. ese video. Ok. Randall Varelli le dice, Randall, Coqui Douglas, por favor pregúntenle por qué siguen hablando de presidentes y doña Laura es la candidata. Doña Laura es la candidata. Porque hay un gran problema. Y la Perdón, gran debilidad ideas de y Laura, propuestas. la gran debilidad de Laura es como ahora que ustedes hablan de fútbol, es como aquel jugador que pasaba haciendo milpa. Y aportaba al equipo, pero estaba haciendo milpa a ver si le llegaba la bola y metía un gol. Ya, por lo menos, le pusieron de camiseta y está de titular. Vamos a ver si es capaz de meter el gol. Pero ella no tiene mérito, el mérito lo tiene Rodrigo Chávez. Ella no ha hecho ningún mérito, ella simplemente le cayó unos regazos la oportunidad y va a tener. Vamos a ver de qué está hecha. Yo creo que ella va a perder por una razón, es demasiado débil, no tiene liderazgo. Y segundo, depende de la imagen del gobierno y depende de Rodrigo Chávez. Por eso no tiene liderazgo propio. Ella es muy dependiente y esas dependencias, esas codependencias en política son letales. Y la última, Randall Varelli le dice, Randall... Si quiere Bueno, voy a hacer algunas conclusiones de lo que el señor Miguel Guillén pregunta. ¿Por qué es específicamente? Aquí tengo una pequeña lista, porque es que es muy grande, pero, o sea, tengo alguna, y son hechos, no son, Solamente le quiero tirar una de sí, menos de 10 palabras. sí, diga, ¿cuál? Habla de liderazgo, coma. Ajá, ajá, ¿Y qué pasó con San Ramón? Ramón, empezando por Ya. ahí.
Listo. Y así quieren dirigir un país. Si no pueden dirigir ni siquiera San Ramón, si en San Ramón ni siquiera creen en ellos, ¿cómo van a solucionar sus problemas internos? Óigame, el único caricatura que me ha hecho gracia el semanario Universidad en esta vida, donde viene Álvaro Ramos con los incendios y viene Juan Carlos Hidalgo con el incendio. Literalmente, ¿cómo quieren dirigir este país si ni siquiera son capaces de dirigir su propio partido? Aquí voy a hacer un pequeño resumen de algunos hechos que resumen por qué yo considero que es un descaro que el señor Miguel Guillén le pregunte a los costarricenses por qué pensamos lo que pensamos del Partido de Liberación Nacional. Dicen en un estado competitivo. Les nombro, por ejemplo, el alcalde de Naranjo, que no le dio agua a gente con necesidad en un proyecto que ya estaba establecido. Le negaron un derecho fundamental y fue un alcalde de Liberación Nacional. Ese es un hecho. ¿Qué pasó también con las diputaciones de Naranjo? ¿Ah? Dígame, la señora Montserrat Ruiz no hizo nada con respecto a la población de Naranjo y ese es un hecho. ¿Qué pasó con Ciudad Gobierno? Le pusieron atrás y no se logró hacer por criterios de una señora contralora que fue elegida en sus ámbitos por parte de este partido. ¿Y qué pasó también con la Marina de Limón, que también fueron interpretaciones de ella? ¿O qué pasó también con los escáneres, que tampoco se dieron? ¿Y eso es un estado competitivo? No, no es un estado competitivo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los criterios de la Defensoría de los Habitantes? Que también la señora, a pesar de haber renunciado a su militancia, fue militante del Partido de Liberación Nacional y tiene amplios ligámenes con este partido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones? Y les voy a decir por qué. Porque la presidenta de ese partido tiene ligámenes muy, pero muy estrechos con a los Arias, ¿verdad? Los Arias Sánchez, ex funcionaria de ellos. Ella nunca debió haber sido elegida como presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Si desde la cúpula empezamos mal, ¿cómo los costarricenses van a creer en sin número de resoluciones como esta, la ley Mordaza, que ya demostramos de por sí que no es equitativa, donde anteriormente sí se daba de parte de los gobiernos la comunicación? Es simplemente el hecho de ejercer su obligación constitucional, el derecho de los costarricenses de tener publicidad. Es algo tan simple, es dar cuentas, nada más. Y pues por último, el Poder Judicial y su cúpula, obviamente probado en hechos, como el tema del levantamiento del fuero, dicho por el mismo abogado José Miguel Villalobos, que dijo que este caso no tenía el contenido jurídico que debía tener. Es más, ni siquiera el expediente estaba completo. Al famoso día 4 de abril, que ni siquiera, que fue el día al mayor avance de parte del Poder Judicial. Y bueno, ese es alguno de los pequeños resúmenes que yo hago sobre lo que el pueblo costarricense resume lo que ha sucedido con este partido y por qué no confía en ellos, diciéndonos que no gobiernan. Si aún vemos que las cosas no se mueven porque se obstruyen y eso, que ni siquiera hemos tocado la caja costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Voy a la falta de autocrítica es el camino directo a la arrogancia Y el y fracaso. la Yo le diré el fracaso. soberbia. La arrogancia, la soberbia y el fracaso. Sí. Va para el Face. La falta de autocrítica es el camino directo a la arrogancia, la soberbia y el fracaso. Eso es lo que yo en eso resumo, ¿verdad? Lo que fue la intervención del señor Miguel Guillén en el octavo mandamiento. ¿Sabes qué pasa? Cuando la gente comienza a verse apoderada por la emoción, deja de usar la razón. Y el hombre se emociona. em, Y no ver la realidad, Richard. hay un tema, y esta es mi opinión nada más. Yo creo que hay un grado importante de desesperación en el afán de golpear al cuerpo
a doña Laura Fernández, diciéndole que no es líder, que no tiene liderazgo y no sé qué, cuando se está disparando en el pie. Porque en Liberación Nacional tampoco Tampoco hay Álvaro Ramos, liderazgo. en esos Sí. Si términos, fuera así, ¿verdad? no ha demostrado liderazgo. Ramos dijo que no votaran la vía rápida 4x3, no le hicieron caso todos. Eso es no tener liderazgo. Ramos lleva no sé cuántos chorrocientos mil intentos para hacer la Asamblea de San Ramón y no lo ha logrado. Vea, desde la primera que no lo logró, ya no hay liderazgo. Ya no hay liderazgo. Y de Vea, hecho, no ¿cuántos hay intentos han tenido? liderazgo porque dice que no puede hablar con ellos porque no entra la señal. Pucha, o sea, ¿cómo le Cierto. cuesta? Ya entendí por qué se duerme en el Tribunal Supremo de Ay, Elecciones. sí, esa, Le ay, esa es cuesta, otra le cosa. cuesta hacer ese esfuerzo adicional, al parecer, de decir, me monto en un carro y en hora y 20 minutos estoy en San Ramón buscando a esa gente para hablar con ellos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pone a pensar verdaderamente en este tipo de situaciones cuando uno escucha estos discursos tan llenos de cualquier cosa menos sentido común, Ujú. tan carente de autocrítica, uno dice, de verdad, ¿quiénes han estado frente al país en las últimas décadas? ¿Qué tipo de mentalidades han estado frente al país en las últimas décadas y podrán decir, pero Costa Rica fue un país? Sí, porque ese país hermoso tiene Sí, muchas cosas, sí. muchas fortalezas, Su gente muchas es muy riquezas capaz. Ujú. mal administradas Sí. en las últimas décadas que la llevaron al borde de una crisis. Ujú. Y no me vengan a decir lo del PAC, que por aprobar la ley de finanzas De las finanzas públicas, públicas. ajá, Ya ellos todo se habían mejoró. llevado la pomada No, canaria. no, eso es como que yo compre un taxi y se lo dé a usted y ya por eso usted hizo plata. No, porque No el sé taxi hay que manejarlo. manejarlo, licencia, etcétera, Hay hay un que montón. manejarlo, hay que cuidarlo, hay que hacer lo que rinda, hay que manejar gastando el menor combustible posible. No es Ujú. tan sencillo como eso, ¿verdad? Y nada más para terminarla, porque aquí salió rascando el pack, pero de ahí, lo siento, sorry, son zorritos, como dicen, porque si el pack hizo tantas cosas buenas, como dice su presidente, como dice su candidata, como dicen todos los del pack, pero que no la supieron comunicar, por favor, tuvieron un presidente comunicador, ¿ok? Tuvieron una primera dama que es mejor comunicadora que el presidente. Y Sí. adicionalmente, o que ese expresidente, me refiero a Carlos Alvarado, y Ujú. adicionalmente gastaron miles de millones de colones al año en pauta estatal. Es decir, Sí. pagaron a los medios de comunicación para explicar lo que estaban haciendo. Si hicieron tanto como dicen y no lo lograron comunicar pagando esa millonada por año, sencillamente botaron la plata, perdieron la plata o los estafaron o alguien estafó a alguien aquí, porque si se hacen tantas cosas buenas y tienen tan pésima imagen para que les quitaran hasta el último diputado y alcalde, es porque de verdad hicieron un trabajo pésimo. No supimos comunicar, entonces son malos comunicando, malos contratando gente para comunicación, malos contratando pauta estatal en medios de comunicación, o sea, son malos en todo eso, pero en todo lo demás son buenísimos. Perdón, no me la chupo. Sí, No y me yo, chupo el dedo yo. yo quiero agregar una imagen que se dio ayer en el control político de Catherine Moreira Brown. Pedía que cómo era posible que fueran en contra de los agricultores. Vean, no voy a demeritar, de verdad, todos somos costarricenses y ellos cuentan también. Pero Ada Cuña se levantó y dijo, y le dijo así directamente a la señora Catherine Moreira Brown, le dijo: mire, diputada, así como usted está pidiendo nuestro voto, yo ayer se lo pedí encarecidamente a usted, pero no por 200 y tanto, casi 300 agricultores. Se lo pedía en el nombre de todos los costarricenses. ¿Sabe cuántas personas deben de tener préstamos en este país?
¿Cuántas personas en este país se pueden ver afectadas por la inflación u otros indicadores económicos? Y ustedes le dieron la espalda al país. Yo creo que ni siquiera ellos se dieron cuenta de las consecuencias que pueden tener este tema de los eurobonos. Vea, sin embargo, sin embargo, Frank detectó que a las 11 de la mañana del día de ayer, jueves, la Ajá. diputada Catherine Moreira Brown le estaba dando me divierte a una publicación de él. Y Que ahí se estaba lo trabajando reclamó y mucho. le dedicó un video y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, Frank Cordero, contenido exquisito el que hace. Y, y uno dice, o sea, de verdad, en manos de quién hemos estado. Solamente con los de eurobonos, yo le hubiera dicho a Miguel Guillén, conecte la lengua con la memoria y con la memoria de corto plazo, porque hacía menos de 48 horas su partido acababa de afectar al estado social competitivo del que estaba hablando en ese momento. De verdad que hay que tener un poquito de vergüenza para decir ciertas cosas, pero bueno. Totalmente. Al ser las 2:07 de la mañana del 3 de octubre del 2025, creo que estamos llegando al final de este Sí. programa. Ana, por favor, un cierre. Muchas gracias a todos los costarricenses. De verdad que hoy fue un capítulo para pensar y discernir. Lo vamos a promocionar para que ojalá mucha gente lo vea, porque de verdad que este es un tema trascendental. Así que ahí se los dejamos este regalo para todos ustedes. Disfrútenlo, véanlo con calma. De verdad piensen estas cosas que hemos expuesto Richard y yo, porque de verdad que tienen demasiada importancia. A partir de aquí podemos tomar decisiones. En las cuentas de TikTok y de Facebook de Ana y de ese servidor, pueden ver extractos también y yo creo que es importante hacer conciencia sobre esos temas porque de verdad hay mucho en juego. El 1 de febrero del 2026 a las 6 de la mañana hay mucho en juego y yo creo que no hace falta detallar nuevamente qué. Ana, Sí, muchísimas gracias por la muchas recopilación de gracias. las noticias. Creo que todos los videos los vi por primera vez hoy. Sí, sí, Entonces, sí. Yo por sé, eso yo que a sé. veces reacciono así, pero de verdad, muchísimas gracias, Ana. Con mucho gusto, Richard, con mucho gusto. Haciendo patria, nos despedimos. Que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias. Se portan bien, por favor, y si no, nos avisan. Sí, 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 por Hasta favor. luego. Buenos días. Adiós. Adiós.